Bien, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a traer resumen de la obra El siglo de las luces por Alejo Carpentier, que fue publicada en el año 1962. La obra es considerada pues una de las más importantes de la literatura latinoamericana y una de las más destacadas del boom latinoamericano. Esta novela pues cuenta la historia de dos hermanos quienes viajan a América a finales del siglo XVI en busca de su padre, un aristócrata francés que emigró a Santo Domingo a lo largo de la trama. Los personajes pues no se ven inmersos en los acontecimientos históricos de la época de la Revolución Francesa. Como sabemos pues no, la esclavitud, la lucha contra la independencia, por la libertad también, ¿no? En la creación del siglo de las luces fue un proceso largo y complejo para el hijo de Carpentier. Según ha contado el propio autor, la idea de la novela surgió en la década de 1900, cuando estaban en esos años, ¿no? En esas épocas, ¿no? Cuando estaba viviendo en París. Y pues este conoció a un grupo de interlocutores, ¿no? Intelectuales latinoamericanos que se reunían en la famosa librería de esa dicha ciudad, ¿no? Entonces es ahí donde Carpentier comenzó a investigar la historia de América Latina y a recopilar la información de la época colonial, pues, ¿no? Y pues la lucha por la independencia. Sin embargo, la escritura de la novela se vio afectada o interrumpida, se puede decir, por la Segunda Guerra Mundial, durante el cual el autor se unió a la resistencia y luchó contra los nazis, ¿no? Eh, de los nazis también pues se veía en la obra anterior, que es El tambor de hojalata, y pues acá también se mencionan los nazis. Después de la guerra, Carpentier regresó a Cuba y se dedicó a escribir Reino de este Mundo, otra de las novelas más importantes que fue destacada. Y entonces no fue hasta la década de 1950 que Carpentier retomó la escritura del siglo de las luces. Y es ahí donde le tomó durante varios años trabajar esta novela y la revisó una y otra vez para que esta finalmente se publique en el año 1962. La obra pues fue un éxito inmediato y total y fue elogiada por el estilo barroco y su capacidad de retratar la complejidad de la historia y la cultura latinoamericanas. Pues entonces se puede decir que el siglo de las luces fue un proceso largo y difícil, no muy fácil para Alejo, ¿no? Entonces, este que se extendió a lo largo de varias décadas la novela, pues, y el resultado de esta investigación, y es considerada, pues, ya no las más importantes de Latinoamericana y su género también. Pues en esta pues se destacan en la novela pues se destaca la historia de personajes históricos y acontecimientos reales como la Revolución Francesa, la esclavitud y la lucha por la independencia de la América. Pero también cabe recalcar que hay elementos de ficción, ya que el autor crea personajes y situaciones que no son históricos precisamente, pero que sirven para explorar temas relevantes de la época en cuanto a su dirección literaria. El siglo de las luces pues enmarca dentro del movimiento literario del realismo mágico, también conocido como el real maravilloso. Este movimiento se caracteriza por mezclar lo real con lo fantástico racional, ¿no? Y lo irracional para crear una realidad alterna a menudo refleja las realidades políticas, sociales y culturales de Latinoamericana. Bueno, esta obra pues se centra en todos los problemas sociales, culturales, pues también se dice políticos también, ¿no? De la Revolución Francesa de esa época. Entonces, pues, ¿no? A lo largo de la novela, pues, se puede encontrar elementos fantásticos y místicos como las visiones de Esteban y Sofía que se mezclan con la realidad histórica de la época pues, para crear un relato complejo, muy difícil y profundo del tema. Bien, Carpentier pues después explora la llegada de la ilustración y los ideales de la Revolución Francesa que afectaron a la sociedad y a la cultura de América Latina. También pues se mencionan las culturas indígenas, las africanas, ¿no? También en la obra pues se abarcan temas de esclavitud, la lucha, la independencia, la identidad cultural y la búsqueda de la verdad. Entonces se ve que es pues es la realidad compleja que se puede entender de una perspectiva, ¿no? Que el autor utiliza mezclando estos elementos históricos.
Bien, la novela pues sigue la vida de dos hermanos, Sofía y Esteban, que nacen en Cuba durante la época de la Ilustración. Sofía es criada en una familia aristócrata y Esteban por una familia indígena, que a medida crecen ambos y que se ven afectados por estos eventos históricos de la época, ¿no? La Revolución Francesa, incluyendo la esclavitud, la lucha con la independencia. Entonces es ahí donde los personajes que se entrelazan con los eventos históricos y las culturas de la época, ¿no? La novela utiliza una estructura no lineal y salta entre diferentes momentos de la vida de los personajes y entre diferentes lugares y culturas, no se salta. No es lineal, no sigue una secuencia, sino se salta en diferentes puntos, ¿no? Bien, los personajes principales, ¿no? De los siglos de la luz pues son Víctor Humes, un personaje histórico que se convierte en el protagonista principal de la novela. Este es un político y revolucionario francés que lidera la expedición francesa a la isla de Guadalupe. Durante la Revolución Francesa, Esteban, el mulato primo de Sofía, un personaje ficticio que es un compañero y confidente de Víctor Hume, es un mulato que se une a la expedición francesa de Guadalupe y es testigo de los horrores de la esclavitud. Sofía, una joven española que es secuestrada por piratas y llevada a Guadalupe, se convierte en la amante de Víctor Holmes y juega un papel importante en la trama. Carlos es el hermano de Sofía, un aristócrata español que busca a su hermana desaparecida en Guadalupe. Estos son algunos de los personajes principales, pues no de la novela, pero también a lo largo de la novela, pues se puede ver personajes secundarios que también desempeñan un importante papel. Bien, seguimos con el resumen, ¿no? De esta obra. La historia se centra en tres jóvenes principales, la que ya habíamos mencionado, Sofía, Carlos y Esteban. Estos pues eran primos y vivían en Habana, ¿no? La vida de estos tres jóvenes se ve profundamente transformada con la llegada de Víctor Hugues, como yo había dicho, ¿no? Un comerciante francés y ferviente revolucionario que trae consigo las ideas y cambios radicales de la Revolución Francesa. La trama comienza en Habana, ¿no? Donde estos tres primos llevan una vida tranquila y acomodada. Esta estabilidad se ve interrumpida por la llegada de Víctor, quien introduce a los jóvenes en los ideales revolucionarios y los convence en unirse a su causa, ¿no? Este Víctor es una figura carismática y ambigua que representa tanto la esperanza de un nuevo orden social como la brutalidad y el caos que la revolución trae consigo, ¿no? Como se puede decir, no trae lo positivo, pero también trae lo negativo. Y a estos impulsados por el entusiasmo revolucionario, estos primos, pues no los tres, acompañan a Víctor a Europa, donde experimentan de primera mano las consecuencias de la Revolución Francesa y donde se veía pues las consecuencias y creo que ahí empieza ya todo el caos, ¿no? Describe pues el autor pues ya describe la manera vivida con los eventos tumultuosos de la época, ¿no? Desde el fervor inicial hasta el desencanto y la violencia desatada por la revolución. A través de sus experiencias en Europa, los personajes se enfrentan a la dura realidad de la política revolucionaria y las condiciones de las ideas que se ven en ellos, ¿no? Que ellos están pasando. Y ya pues tras una aventura en Europa los primos regresan al Caribe donde intentan aplicar los principios revolucionarios en un contexto colonial, pero sin embargo se encuentran con múltiples obstáculos, entre ellos la resistencia de las élites coloniales y las dificultades para instaurar un nuevo orden social. Ellos pues querían, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Tener un orden social, pero pues las dificultades, las causas, las consecuencias, pues no dejaban que esto se dé, ¿no? El nuevo orden social. Y es ahí donde se narra y explora las tensiones y conflictos que surgen en este proceso, destacando pues lo complejo que es llevar a cabo un cambio radical en una sociedad profundamente arraigada en el colonismo y la esclavitud. Como se puede decir, ellos querían cambiar, estos primos querían cambiar, pero el contexto, lo complejo, todo lo que ya pues se veía en la sociedad, todo lo que arraigaba el colonialismo y la esclavitud era tan complejo que pues no se deja, ¿no? No se puede, como se dice, llevar a cabo. Bien, ya pues abordando los temas principales que se pueden observar en la trama de la novela, pues uno de ellos es la influencia de la Revolución Francesa.
ya que la novela explora el impacto de la Revolución Francesa más allá de Europa, ¿no? Específicamente en el Caribe, pues el autor muestra cómo las ideas revolucionarias cruzaron al Atlántico y le afectaron las colonias, destacando cambios sociales y políticos significativos. Eso pues, cómo influyó la Revolución Francesa en esto, ¿no? También otro tema pues principal es el choque entre ideas y la realidad. A través de los personajes y sus experiencias, Campertier aborda la brecha entre los ideales revolucionarios y la realidad de su implementación. Los personajes que ya habíamos mencionado, los principales mayormente, pues se enfrentan a la brutalidad y el desorden que acompañan a los cambios radicales, lo que genera un profundo cuestionamiento de los ideales que se ven que una vez defendieron, ¿no? Es como que es los choques entre las ideas, pero la realidad, ¿no? Sus ideas eran una, pero la realidad era otra y era muy compleja, ¿no? Y pues se desataron, como se dice, ¿no? Un profundo cuestionamiento. Otra idea es la identidad y la transformación, ya que la novela examina la transformación personal y colectiva de los personajes en el contexto de la revolución. Los tres primos pues evolucionan a medida que enfrentan desafíos y se ven obligados a reevaluar sus creencias y su lugar en el mundo. Es como ellos pues tenían sus creencias, pues como se dice, ¿no? Pero ya con toda esta transformación, con toda la revolución que se desató, pues es ahí donde ya pues tienen que verse obligados a cambiar sus creencias y pues dejar a un lado todo lo que ellos saben, todo lo que es, cuál es su cultura, ¿no? Para tener que adaptarse a los cambios del lugar donde están, pues, ¿no? Y esa es una situación muy compleja, porque cuando venimos de una cultura, pues, diferente a la donde estamos, pues nos encontramos, siempre va a chocar, siempre va a tener que cambiar los ideales, tienen que enfrentarse a muchas pues creencias, ¿no? Credenciales. Es ahí pues que es una situación muy compleja y es lo que pues podemos ver en la actualidad cuando pues una persona de este lugar de Perú migra a otro país, se va a encontrar con diferente realidad, con diferente cultura, que tiene que adaptarse a ellos y dejar todo. eh, Se ve obligado pues a reevaluar sus creencias para adaptarse a ese lugar, ¿no? Para pertenecer a ese lugar. Y es ahí donde también, pues, esa novela, abarca el tema de la identidad y la transformación, que hoy en día, pues, se puede ver aún. Bien, el papel de la historia, pues, Carpentier utiliza conceptos de realismo maravilloso para narrar eventos históricos de una manera que resalta tanto lo extraordinario como lo real. Es ahí, pues, donde ya, pues, se dice, ¿no? Es por eso que al actor, Alejo, le tomó bastante tiempo publicar esta obra, ¿no? La dejó entre mitad, pero en realidad lo continuó y pues es una fortaleza y por eso que es muy elogiada porque él por el transcurso de los años que le llevó a escribir este tramo de la novela, pues, ¿no? Y que al final pues evoluciona y es considerado en Latinoamérica como una literatura pues aparte de su otra del reino de este mundo, que también es considerada una de las mejores, y pues estas dos resaltan, ¿no? Y es ahí donde es por eso que se dice que es el realismo maravilloso para que pueda narrar, ¿no? Y eso hay que siempre elogiar. Es ahí donde pues la historia se convierte en un personaje en sí mismo, influyendo el destino de los personajes y en la narrativa de la obra. Como conclusión, pues podemos decir que es una obra, El siglo de las luces es una obra pues muy de contenido muy rico, histórico y filosófico también, ¿no? Eh, Tanto que da una reflexión a la naturaleza de la revolución y su impacto en la sociedad y en los individuos, ¿no? Y cómo cómo se da esta reflexión, pues a través de los personajes principales, ¿no? Quien presenta un relato vibrante y complejo en un periodo crucial en la historia mundial, porque es una historia mundial, pues, ¿no? Destacando las paradojas y los desafíos de luchar por un nuevo orden social.
La novela no será una exploración de un nuevo histórico, sino también una medición sobre la condición humana y las fuerzas que moldean nuestra historia y nuestra identidad. Y pues, si podemos ver en la actualidad, pues siempre vamos, todas estas guerras, pues eh, se pueden ver, no específicamente, pues no literalmente, pero con todos los problemas sociales podemos decir que estamos abarcando muchos desafíos, complejos, ¿no? Que una de ellas es pues la identidad cultural y mucho más, ¿no? También pues si se habla, aquí en la novela habla de la explotación, cuántas hoy en día pues personas son explotadas, no castigadas físicamente como en los tiempos antiguos, pero con el salario, por trabajar de día hasta de noche y recibir un salario mínimo, pues se puede decir que es una explotación, ¿no? Y muchos problemas sociales que se ven abordados, se puede decir que tienen alguna similitud, ¿no? Y como ya había dicho, ¿no? Cuando a veces queremos cambiar nuestros ideales en una sociedad donde realmente hay corrupción, hay mucha delincuencia, aún los políticos, aún desde el Estado, desde el Congreso viene todo eso, y nosotros los ciudadanos queremos tener el cambio, queremos hacer el tener un impacto social, pues bueno, ¿no? Cambiar todo esto, pero lamentablemente todos estos problemas, todo lo que influyen no dejan que avance este orden social, ¿no? Todos ciudadanos queremos un orden social, pero mientras hay estos problemas de corrupción, de crímenes, que sean los mismos gobernantes, pues no se puede llegar a un cambio como se desea, ¿no? Y pues esa ha sido la corta resumen de la hora del siglo de las luces, ¿no? Y muchas gracias, Cata.